Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hablar del incidente de Voronezh, unos hechos acontecidos el día 27 de septiembre de 1989 que conforman una de las escenas de avistamientos de ovnis y humanoides más extrañas de la ufología. Estamos hablando de una presentación en público en una ciudad de 900.000 habitantes en la antigua Unión Soviética. Bien es verdad que eran otros tiempos en donde la gente no tenía un teléfono móvil para grabarlo ni una cámara de fotos para inmortalizar los sucesos, pero estamos hablando de una información que parte de la agencia de noticias oficial de la antigua Unión Soviética, la agencia TASS, que desde luego expuso sin tapujos ni medias tintas que un objeto volador no identificado había tomado tierra y había habido contacto con humanoides. Bueno, es fascinante, es una historia increíble y también es una historia muy tapada, muy ocultada y muy desprestigiada, porque de alguna manera había que silenciar todo lo que había ocurrido en base a quizá unas directrices que podían venir por parte de inteligencia militar o incluso del gobierno de los Estados Unidos. Estamos hablando de la época en donde se estaba debatiendo entre Estados Unidos y la URSS el proyecto de la Guerra de las Galaxias, una especie de escudo antimisiles que desde luego no sabemos muy bien a quién podría estar protegiendo. Quizá estaría protegiéndonos de las inteligencias que estarían detrás de hechos como el acontecido en Voronezh. Vamos a coger nuestra máquina del tiempo y nos vamos a ese día 27 de septiembre del año 89, son las 6:30 de la tarde y hay unos chavales que están jugando al fútbol en un campo a las afueras de Voronezh. Bueno, además de esos chavales hay unos adultos, hay alrededor de 40 adultos que están en una marquesina de autobús esperando que llegue su transporte urbano. Y entonces, uno de los chicos empieza a ver cómo encima de los árboles hay un resplandor de color rojizo, de color rosáceo. No sabe muy bien, pero de alguna manera él deja de jugar al fútbol, se queda parado y se queda observando aquel resplandor de color rojo. De hecho, es una luz rosa y hay más niños que empiezan a verlo. Y de hecho, algún adulto también se fija y también empieza a verlo, ¿no? Y de hecho, ese resplandor rojo, rosáceo, empieza a hacerse cada vez más fuerte y de hecho lo que aparece realmente es una esfera perfectamente definida de unos 15 metros de diámetro que empieza a descender ante la mirada estupefacta de los niños y de los adultos que estaban allí esperando el autobús. Este caso es un caso avalado por Jacques Vallée, que estuvo allí en Voronezh realizando investigaciones sobre el terreno y que se encontró con unas reacciones en los testigos y con una historia que es increíble, ¿no? Aquellos chicos empezaron a ver cómo aquella gigantesca esfera de color rojizo empezaba a bajar y de hecho estaba casi a punto de aterrizar al lado de ellos, a unos pocos metros de ellos. De repente empezaron a ver cómo de aquella esfera se abría una puerta de la que bajaba una especie de trampilla, una rampa, ¿no? Pues lo vieron que hacía contacto con el suelo. Según Vladimir Lebedev, que era corresponsal de la agencia TASS, una enorme multitud de gente empezó a agolparse un poco cerca de aquella marquesina, intentando no acercarse mucho, pero desde luego estando presentes ante un hecho totalmente imposible. Parecía la Guerra de los Mundos de George Orwell, pero de verdad, en una pequeña localidad de Rusia. Bueno, de repente los niños habían parado de jugar al fútbol, había como un silencio expectante ante lo que podía ocurrir y efectivamente ocurrió algo. Un extraño humanoide gigante de unos 2 metros de altura pues empezó a descender por aquella trampilla. De hecho, las descripciones son increíbles porque aquel ser era antropomórfico, es decir, tenía brazos, tenía piernas, pero la cabeza era bastante pequeña y tenía 3 ojos. De hecho, 3 ojos luminosos, esas son las descripciones, ¿no? Vestido además con una ropa plateada, botas de color bronce y con un disco
en el pecho, como una especie de círculo en el pecho. Los ojos luminosos fueron descritos como muy blancos, blanquecinos, los que estaban a la derecha y a la izquierda, porque esto estaba formando como una especie de triángulo isósceles, y en el centro pues había un ojo que giraba, como si tuviese una pupila que giraba, un poco robótico incluso, ¿no? Como si estuviese escaneando el terreno. Bueno, el extraterrestre, aquel ser humanoide, emitió un impresionante sonido, y esto es prácticamente imposible de describir, pero podemos hacernos nosotros cada uno la idea de cómo sonaría ese extraterrestre, y dibujó sobre la Tierra un triángulo luminoso de unos 30 por 50 centímetros que desapareció rápidamente. Y bueno, ese triángulo luminoso lo marcó con una especie de puntero láser, podríamos determinar a día de hoy, ¿no? Pero con una tecnología que desde luego no existía en el año 1989. Bueno, es interesantísimo porque en este momento el humanoide se vuelve a meter para dentro del objeto volador no identificado, se cierra la trampilla y el objeto sigue bajando un poquito más y de hecho pues toma tierra con una especie de patas, una especie de trípode que baja de aquel objeto volador no identificado, y de hecho, bueno, pues incluso en el proceso llega a rozar un álamo, un árbol que hay allá al lado, y ya se queda en esa posición. Aterriza suavemente y los 40 adultos y los niños están totalmente estupefactos. De repente, cuando apenas habían podido prácticamente pues digerir lo que había ocurrido, la entidad y otra parecida a ella vuelven a salir de la nave por la misma escotilla, por la misma abertura, y además van con un andar muy pesado. Los testigos hablaban de andar como si les costase la gravedad, ¿no? Como vemos algunas veces en las películas, cuando hay una gravedad mucho mayor que la que suele haber en tu planeta. Y además van acompañadas de algo parecido a un robot con botones en el pecho. Y esto es muy interesante porque es un robot como cuadrado, rectangular, más pequeñito, que va entre ellos, ¿no? De hecho, una de las entidades llega a tocar algo en el pecho del robot y de hecho el robot empieza a moverse con movimientos mecánicos, pero tiene cierto movimiento y comienza a moverse por allí, ¿no? Y entonces, claro, todo el mundo estaba absolutamente perplejo ante lo que estaba ocurriendo. Entonces los alienígenas bajan y se ponen a caminar por el parque, cuando todo el mundo en silencio y con ciertas conversaciones en plan, bueno, es increíble lo que está pasando, yo no me lo puedo creer, tal, ¿no? Bueno, pues, y de hecho, bueno, pues aquellos alienígenas empiezan a andar por el parque con un andar amenazante, y con el robot también entre ellos. De hecho, empiezan a examinar el suelo y al parecer comienzan a tomar muestras de tierra, ¿no? Que esto lo hemos visto muchas veces en el caso de Arthur Collar, lo hemos visto en diferentes encuentros en la tercera fase, ¿no? En los cuales los humanoides parece que toman muestras del suelo, muestras de tierra, y parece que se las llevan, ¿no? Es interesantísimo el hecho de que los alienígenas parecen que tienen como cierto lenguaje entre sí, se comunican, emiten sonidos entre ellos, y de hecho activan el robot de vez en cuando con toques, ¿no? Y como si estuviesen manipulando al robot tocándolo. Bueno, una entidad hizo sonidos que parecían ser órdenes, y de hecho de su pecho salió un rayo de luz que delineó en el suelo varios rectángulos luminosos, de la misma manera que se habían marcado antes el triángulo, pues en este caso serían rectángulos luminosos de otra vez de unos 30 por 50 centímetros. Esos rectángulos volvieron a desvanecerse después de un tiempo muy corto. Podemos imaginarnos cómo era la reacción entre la gente, que yo creo que nadie se podía tomar aquello a la ligera, ¿no? Todo el mundo estaba expectante y un poco aterrorizado, porque la visión de aquellos seres, todo el mundo decía que daba miedo. Todo el mundo que habló off the record, porque luego observaremos cómo el manto del silencio cayó sobre los testigos de este caso, ¿no? Entonces, bueno, durante el incidente uno de los niños no pudo aguantar la tensión y gritó de miedo. Y entonces una de las entidades lo miró y el niño se cayó al instante. Y de hecho se quedó inmóvil sin poder moverse, y incapaz de moverse, ¿no? Y bueno, pues los ojos de la entidad parecían emitir unos rayos de luz que parecían estar,
haciendo parálisis en el cuerpo, en los movimientos, en los músculos de aquel niño, ¿no? Y entonces, claro, los espectadores comenzaron a asustarse tremendamente por aquello, ¿no? Algunos empezaron a llorar y a gritar del terror. Aquella situación de tensión, de terror, ¿no? Ante lo que había pasado con la parálisis de aquel niño, pues hizo que los alienígenas, aquellos seres, que por cierto la descripción es de 2,5 metros cada uno de ellos, pues se metieran para dentro del objeto volador no identificado y se cerrase la trampilla y se terminase prácticamente el encuentro en la tercera fase. Bueno, la gente empezó a hablar del tema, el niño se volvió a mover un poco, ¿no? Y el caso es que el objeto volador no identificado, aquella esfera roja, volvió a bajar a los 5 minutos. De hecho, volvió a salir uno de los alienígenas, de hecho volvió a tomar tierra, se volvió a abrir la trampilla, la gente volvió a remolinarse, otra vez están ahí, volvió a salir uno de los seres y de hecho esta vez venía ataviado con una especie de bastón, de cilindro, como el de una porra de un antidisturbios. Es que la verdad es que el caso es muy curioso, ¿no? Y bueno, era un tubo más o menos de unos 50 centímetros de largo y con ese tubo apunta a uno de los niños, a un chaval, a un adolescente de 16 años que está allí y lo hace desaparecer ante el espanto y el terror de toda la gente que está allí mirando. El chaval de 16 años desaparece. Este ser se vuelve a meter para adentro y en el momento en el que el ovni vuelve a ascender, el chico, como por arte de magia, vuelve a materializarse, vuelve a aparecer y bueno, pues prácticamente se le pierde de vista. No se vuelve a saber absolutamente nada de este chico, no hay entrevistas de ese chico, no hay... bueno, pues testimonios de nadie que le conozca. Es un auténtico misterio. El gran misterio de este caso casi es el paradero desconocido de aquel niño que era un adolescente que fue de alguna manera atacado por uno de estos seres en directo delante de más de 50 personas. Bueno, la nave, según Heinrich Silanov, jefe del laboratorio de geofísica de Voronezh, dejó una amplia depresión de unos 20 metros en el suelo, con 4 hoyos menores de unos 15-30 centímetros y una profundidad cada uno de ellos de unos 25 centímetros. Estamos hablando de un peso de unas 11 toneladas, ¿no? Según los cálculos que se hicieron, porque, claro, a partir de ese momento, llegaron allí cientos de científicos de diferentes partes de Rusia e incluso de la NASA para evaluar todo esto, ¿no? Y también entre ellos Jacques Vallée, el famoso investigador ovni francés Jacques Vallée. Bueno, según aquellos informes, resulta que Jacques Vallée expuso que las descripciones e incluso las huellas que había dejado aquel objeto volador no identificado coincidían plenamente con la gama de estimaciones alcanzadas por los científicos franceses que estudiaron marcas físicas durante la oleada sucedida en Francia y en Italia en 1954, en aquel año de los humanoides. Bueno, también se encontró en aquel terreno una misteriosa piedra de color rojo que no reaccionaba con el ataque de los ácidos. Esto no podía ser posible, ¿no? También se encontraron, una especie de metales, de trozos de metales, similar a lo que ocurrió con los fragmentos de Ubatuba que estuvimos estudiando hace poco en este mismo canal y que tampoco reaccionaban con ningún tipo de ácido. Es decir, eran materiales de naturaleza desconocida a nivel químico según nuestra tabla periódica, según nuestra ciencia. Bueno, según Vasilis Perezerev, un funcionario de la milicia local que estuvo allí investigando todo esto, resulta que expuso que este hombre acompañó a científicos de la sección de estudios de fenómenos anómalos de la ciudad que cavaron un hoyo de 35 centímetros de profundidad y 2,5 metros de diámetro y encontraron más escorias de ese metal que no reaccionaba con ese ácido. Y es muy, muy curiosa esa declaración porque había una sección de estudios de fenómenos anómalos. Es decir, en la antigua Rusia, en Voronezh, había una sección oficial del ejército ruso que se dedicaba
al estudio de fenómenos anómalos. Estamos hablando prácticamente como de un Fox Mulder que estaría allí estudiando todo esto, ¿no? Bueno, es interesantísimo el hecho de que la agencia de noticias TASS listó los nombres de 3 testigos, 3 niños, habiendo allí más de 40 adultos, porque en todo momento se intentó hacer, hacer un desprestigio de todo esto, ¿no? Incluso sabiendo que había habido avistamientos del mismo ovni por parte de diferentes personas, de diferentes testigos, que los días 21 de septiembre, 23, 29 y también el día 2 de octubre, desde las 6 de la tarde a las 9 de la noche, habían visto este mismo objeto volador no identificado en el espacio aéreo de Voronezh, volando a baja altura. Incluso esto fue confirmado por la central de milicias, e incluso hubo más avistamientos de seres, involucrando seres más pequeños, de un aspecto de color verde grisáceo, del tipo casi reptil, y con un abrigo azul parecido a un impermeable muy suelto, ¿no? Prácticamente como lo que veíamos en los humanoides que veíamos en las bases militares del año 76 que protagonizaron incidentes de encuentros en la tercera fase, igualmente también aquí en España, ¿no? Bueno, resulta que los titulares de los periódicos, determinaban un caso que había sido estudiado por el Laboratorio de Geofísica de Voronezh. Y de hecho, un grupo de investigadores internacionales investigó las afirmaciones de los testigos. Aquellos testigos hablaron de manera independiente y se determinó que no había podido ser posible que se inventasen todos la misma historia con tal cantidad de detalles. No hubo discrepancias en la descripción de todas estas entidades, de los hechos que habían ocurrido, de los disparos, del momento en el que desapareció aquel chico, ¿no? Parecía que las versiones eran idénticas. Y también se descubrió un hecho curiosísimo, que es el hecho de que había radioactividad entre las 4 huellas que había, ¿no? Y claro, uno de los científicos, de hecho el jefe encargado del laboratorio de geofísica, un tal Silanov, pues descubrió que existía un elevado grado de radioactividad entre las huellas, pero no se aventuró a decir que había sido un ovni, sino que la radioactividad existía. Es decir, había miedo a la hora de afirmar que sí que había sido un ovni, porque evidentemente desde arriba había unas órdenes muy precisas de empezar a tapar todo esto. De hecho, hubo una gran polémica porque en el fuselaje, en los dibujos que hicieron los niños, en el fuselaje aparecía un símbolo muy conocido por los ufólogos españoles y franceses del famoso Afer Ummo, del que hablaremos y que estaba muy desprestigiado porque se pensó que pudo ser un fraude. Otros investigadores opinan que pudo ser real, pero bueno, era como una especie de relación con un caso que había sido muy desprestigiado, ¿no? Pero también se expone que en este caso hubo gente que le dijo a los niños que tenía que pintar ese símbolo como una manera de desprestigiar este fenómeno, ¿no? Este incidente que había habido. Luego hubo otras voces que hablaron de que la penuria económica de la antigua Unión Soviética pues había urdido una burda mentira para, pues de alguna manera, para desviar la atención de algún otro hecho que estuviese ocurriendo en la Unión Soviética en aquel momento, ¿no? Como si fuese una estratagema política. Luego, por otra parte, para restar credibilidad y bueno, pues sumar más confusión, se habló de que el corresponsal de la agencia TASS era un amante del vodka, ¿no? Como si, bueno, pues como si ese hombre fuese un alcohólico y no, bueno, pues se hubiese inventado prácticamente esto, ¿no? El redactor jefe expuso ante otros medios de comunicación que no creía en su historia, ¿no? Y se intentó desprestigiar a la fuente, ¿no? De hecho, habiendo más de 50 testigos, solamente se les dejó hablar a periodistas españoles, franceses, italianos que fueron allí, con 3 de los niños. Y los 40 adultos se les marginó y de hecho se les prohibió comentar jamás nada del incidente. Podemos imaginarnos que bajo amenazas de muerte. Bueno, la actitud, por supuesto, de todo esto es ridícula, ¿no? Y poco rigurosa, ¿no? Pero bueno, el caso es que solamente se le dejó hablar a 3 niños, ¿no? Y los 3 niños, pues, hablaron de todo esto y hicieron sus dibujos y además se les dijo qué es lo que tenían que dibujar con respecto a aquel símbolo de humo. Bueno,
Hubo otro testigo, el teniente de policía Matereyev, que expuso ante las cámaras que también vio aquella tarde, en ese mismo parque. Decía, yo os voy a comentar exactamente las mismas declaraciones, ¿no? Decía, yo estaba en el Parque Sur, cerca de la carretera, y vi un objeto volador a una altura de 200 y 250 metros. Su compañero añade, dice, se quedó a la misma altura sin moverse horizontalmente. Eso me interesó mucho porque no podía ser un globo meteorológico. Ahí está, ¿no? Ese objeto que muchos testigos decían que era enorme, y que, bueno, que también, bueno, pues venía acompañados de otros avistamientos de otros seres, como decíamos anteriormente, ¿no? Por su parte, Alexander Kutyshev habló de los humanoides porque con el paso de los años hubo alguno de los testigos que intentó acercarse a decir algo de lo que había visto, ¿no? Y llegó a decir con mucho miedo este hombre que aquellos seres que aparecieron eran enormes, mucho más fuertes que nosotros. Eso es básicamente lo poco que ha conseguido trascender de toda la historia que se montó, ¿no? Bueno, algunos de los chicos fueron entrevistados con el paso de los años y aún tenían miedo de lo que habían contado, de volver a encontrarse aquellos seres, por si acaso les fueran a disparar, como lo que le ocurrió a aquel chico de 16 años, a día de hoy en paradero desconocido. La imposibilidad de localizar a la mayoría de los testigos y sobre todo de aquel chico, pues desde luego hace muy difícil la investigación de aquel increíble encuentro de Voronezh, ¿no? Bueno, yo me quedo con muchas cosas, ¿no? Con el momento de dibujar figuras geométricas en el suelo por parte de ese primer ser que aparece allí, ¿no? Y que de alguna manera está marcando el lugar donde tienen que ponerse las patas. Luego yo me quedo con esa tecnología que tiene esa esfera roja, prácticamente pues un poco mecánica por esas patas que llegan a aterrizar, ¿no? Estamos hablando casi como de humanos del futuro, quizá, ¿no? También me interesa muchísimo la mirada del niño, ¿no? Porque está mirándoles y empieza a gritar, y de hecho pues uno de los seres le mira y prácticamente le mete como con rayos en los ojos la sensación de la parálisis. Y eso es un momento histórico dentro de la ufología internacional, ese momento de rayos saliendo de un ser de 3 ojos, ¿no? Los llantos de la gente en el momento en el que está ocurriendo esto, cómo desaparecen de rápido en el momento en el que la gente empieza como a gritar ante lo que está ocurriendo. También el hecho de ¿qué pasaría si esto ocurriese a día de hoy? Porque con los móviles que tenemos y todo esto, pues había pues 45 grabaciones, ¿no? Pero en aquel momento no hubo nada más que los dibujos de solo 3 niños. Bueno, cómo desaparecen de rápido y cómo vuelven a aparecer con una tecnología de hacer desaparecer, de desmaterializar a una persona completa, ¿no? Y luego también la campaña de desprestigio, las investigaciones con los ataques químicos de aquellos fragmentos de un metal desconocido, el desprestigio por parte de la comunidad científica, que no se atrevía a decir que había sido un ovni, pero que no podían negar la evidencia de que aquellos metales no correspondían a ningún componente, a ningún elemento químico conocido. Y bueno, pues de alguna manera que tras estudiar el suceso, pues evidentemente algo inusitado, algo extrañísimo sucedió en la ciudad de Voronezh, pero las pruebas definitivas, y esto sí que me gustaría dejarlo como conclusión, sin ninguna duda, a día de hoy están en un archivador perdido en un almacén con una máxima seguridad a la hora de entrar y salir de allí en algún lugar de Moscú, y desde luego hasta que no haya una perestroika, una gran revolución, o quizá pues cuando haya una guerra nuclear y alguien pueda llegar allí sin que se disparen las alarmas y sin que haya ningún tipo de seguridad, quizás se encuentre con que la verdad de Voronezh es mucho más impresionante de lo que podemos hacernos a la idea solo con los testimonios, ¿no? Porque evidentemente tiene que haber grabaciones de radar, tiene que haber un seguimiento por parte de los militares rusos a los testigos, y por supuesto alguien tiene que saber algo sobre el testimonio de aquel chico que fue teletransportado por un ovni y que volvió a aparecer habiendo estado Dios sabe dónde. Bueno, espero que os haya gustado mucho este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchas gracias y salud y suerte. Adiós.